ahorita les voy a hablar un poco acerca de la fe. Creo que es un tema, uno de los más bonitos para mí y uno de los más interesantes también, pero también es uno de los más malentendidos. Jorge ahorita hablaba de la, ¿cómo se decía Jorge? Hematidrosis. Hematidrosis, ok. Y bueno, es un tema muy interesante por muchas razones, porque sí es algo que sucede. Es una de esas cosas que comprueba la veracidad de la Biblia, que todo de lo que se habla es realmente algo o que puede suceder, una condición física o médica. Eso es una de las cosas que separa a el cristianismo de todas las otras creencias que realmente son falsas cuando las pones a través de la lupa de la ciencia y de la coherencia, de muchas formas de estudiar algo para ver si es verdad. Es la única que pasa la prueba de consistencia, coherencia, etc. Y eso es lo que separa al cristianismo de todas las demás, es que se habla de eventos reales, son eventos que se pueden comprobar con la historia, personajes reales. Lucas, por ejemplo, da muchos puntos, nombres, lugares, que todo lo que Lucas escribió a lo largo del Evangelio de Lucas y de Hechos, todo ha sido comprobado hoy en día. Hay un libro que leí hace no mucho que habla acerca de estos temas y todo está comprobado, que sí es verdad, todo lo que Lucas dijo. Entonces eso es parte de… Y volviendo a esto de la hematidrosis, es principalmente este tipo de situaciones, sucede como dice Jorge, porque hay algo muy fuerte que está sucediendo en nuestras vidas, pero Cristo tenía que sufrirlo, era necesario para cumplir la justicia divina. Pero Él sufrió eso para que nosotros ya no tuviéramos que sufrirlo. Y si ahorita lo sufrimos, es principalmente, se debe a porque no confiamos o no tenemos fe en lo que Dios es, en lo que Dios ya nos dijo que iba a hacer por nosotros. Si confías en algo realmente, ¿cuál es la reacción de eso? ¿Cuál es la reacción de que tú crees algo? Una de las reacciones principales es que te pones feliz. Si alguien viene ahorita, en el que tú confías y te dice, te voy a dar $1,000, te vas a poner feliz. ¿Por qué? Porque le crees, porque es una persona confiable. A diferencia que viene alguien que normalmente te ha decepcionado y te dice, no te preocupes, yo la siguiente semana te voy a ayudar, no te preocupes. No te vas a poner feliz porque dices, no es cierto, ¿verdad? Entonces tú demuestras que confías al ponerte feliz, también demuestras que confías en Dios en tus finanzas al diezmar y ofrendar. Ahí estás comprobando que confías realmente en lo que Dios prometió para tu vida. Pero es necesario demostrarlo, hermanos. Es necesario ponernos felices cuando decimos le creemos a Dios. Y eso es la fe. La fe es un término muy mal entendido, muy mal usado, y normalmente se confunde con el término, o sea, fe, cuando alguien piensa fe, automáticamente viene a la mente fe ciega. Eso es lo que la gente piensa que nosotros creemos cuando hablamos de Dios. O cuando decimos yo creo en Dios, pues sí, es algo que no puedes comprobar, pero están lejos. Eso es lejos de ser verdad, hermanos, porque Dios nos dio pruebas. La fe no es ciega. La fe no es yo creo sin pruebas. No, creemos porque Cristo nos dio pruebas al respecto. Nos dio pruebas verificables, pruebas que se pueden verificar. Y hoy les voy a hablar un poco acerca de eso. Para empezar, ¿qué es la fe? ¿Cómo definimos la fe? Y la Biblia, la gran mayoría de nosotros conocemos, ya sabemos a dónde voy a ir. El Espíritu Santo les está diciendo justamente a dónde voy a ir. En Proverbios, ¿qué dijera?
En Hebreos 11:1 dice de la siguiente manera. Dice, es pues la fe, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, cada palabra tiene un propósito muy fuerte aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra fe aquí, la busqué en el griego y viene de la palabra pistis, no sé si la estoy pronunciando correctamente, pero la palabra pistis significa convicción de la verdad de cualquier cosa, creencia o creencia. Es una confianza, es lo que dicen en inglés, I have trust, cuando confías en alguien o en algo. Y también hace referencia a la palabra fidelidad, o sea, que cuando alguien es fiel a lo que dice, es una de las significados. Cuando tú dices algo y lo cumples, ¿ok? Y alguien en quien puedes confiar. Entonces, Dios es fiel a lo que dice, pero nuestra experiencia nos dice que cuando la gente dice algo, a veces lo cumple y a veces no lo cumple. Y pensamos que Dios es de la misma manera. Entonces por eso muchas veces no nos emocionamos, porque se nos olvida en quién estamos creyendo, en quién debemos de confiar. Y también viene de la palabra en inglés que dice assurance, alguien que te asegura que algo va a suceder. Entonces la palabra fe que vemos aquí en Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es lo que significa. ¿Ok? Y es imposible, hermanos. Y eso es una palabra muy fuerte y no siempre debemos de usarla, pero ahorita es la palabra que describe lo que quiero comunicarles a la perfección. Es imposible. No es posible. Simplemente no existe la posibilidad. Es imposible que puedas tener fe si primero no conoces cuál es la voluntad de Dios. Tú puedes decir, es que yo tengo fe y aunque no tengo la voluntad de Dios, tú puedes decirlo, sí puedes, pero estrictamente el significado que nos da la Biblia y lo que Dios nos quiere decir, es imposible que tú puedas decir yo tengo fe si primero no conoces cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, alguien puede llegar y decir, bueno, yo tengo acuérdense que la palabra fe, la descripción de la palabra fe es una certeza. Entonces es imposible que yo esté certero de que algo va a suceder, o sea, que no me quepa la menor duda en mi mente de que algo va a suceder si yo no conozco la voluntad de Dios. Entonces el ejemplo que les quiero dar es como si viene una persona y dice, y les cuenta a ustedes, no, pues es que yo conozco al hermano Ramón. Y el hermano Ramón, yo tengo la certeza de que el hermano Ramón mañana va a ir a cortarme el zacate del pasto de mi casa. Yo tengo la certeza. Y le contesta a la otra persona, muy bien, qué bueno que tengas esa seguridad. ¿Te lo dijo el hermano Ramón? No me lo dijo. Pero yo tengo la certeza de que va a venir. Bueno, si yo no le dije a la persona que yo iba a ir mañana a cortar el zacate, esa persona no puede tener una certeza de que yo lo voy a hacer. Es más, no voy a ir a hacerlo, nada más porque la persona lo creyó. Si yo no le dije, esa persona es imposible que tenga fuera de duda que mañana o de aquí a un mes yo voy a ir a cortar el zacate de su casa. A diferencia de que si le digo, hermano, yo mañana voy a ir a cortar el pasto de tu casa, entonces la persona puede decir, yo puedo estar seguro que Ramón va a ir. ¿Por qué? Porque Ramón cumple su palabra, porque nunca me ha defraudado. Bueno, aún ahí, aún y cuando yo sea una persona que sea fiel a lo que yo diga, aún ahí puedo equivocarme, o puede suceder algo que impidió que yo fuera, o se me olvidó, o cambié de parecer, o aún ahí existe la posibilidad de que yo falle, sí. Entonces tú puedes tener el 100% de certeza en que yo lo voy a cumplir, jamás. No puedes en nadie. Es cuando te decepciona a alguien, pues la estás regando tú, no la estás regando él, porque tú estás confiando en alguien que es como tú.
que puede no cumplir. Sin embargo, Dios no es así. Dios sí va a cumplir, a pesar de las circunstancias, a pesar de que a Él no se le va a olvidar, Él no se va a dormir, es imposible que a Él se le olvide o que no cumpla algo, porque primero deja de ser Dios a dejar de cumplir su palabra. Entonces, hermanos, si yo conozco cuál es la voluntad de Dios, ahí es donde puedo empezar a tener fe, ¿ok? Primero tengo que conocer la voluntad de Dios para poder decir, yo puedo estar certero de que algo va a suceder, ¿ok? Entonces hemos utilizado mal la fe. Para empezar, cuando se nos dice que tú tienes fe, automáticamente piensas, sí, yo creo en Dios. No es lo que significa necesariamente. Porque fe en el sentido legalista de la palabra lo tiene cualquier persona. Un ateo tiene fe en la evolución, ¿verdad? No la ha comprobado y tiene fe que así es como funcionan las cosas, o en el Big Bang, o que mañana va a salir el sol. Él tiene una certeza, pero porque tiene previas cosas que se le ha dado como evidencia para creer que mañana va a salir el sol. ¿Okay? No tiene la fe como lo tenemos nosotros, como lo describe la Biblia, pero en el sentido estricto de la palabra sí tiene fe. No lo puede comprobar que mañana va a salir el sol, sin embargo, él confía en que mañana va a salir el sol. O confía en que si se casó con una mujer, con su mujer, o la mujer con el marido, tiene la suficiente confianza como para decir, no se va a ir con alguien más, no va a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque conoce a la persona. Entonces, todos estrictamente, en ese sentido de la palabra sí la tenemos, pero aún nosotros tenemos la equivocación de describir fe como, sí, creo en Dios, o creo que existe un Dios. Y sí significa eso, pero significa más que eso. Significa creer también en que Dios va a cumplir lo que dijo. Porque puede existir un Dios que no cumple lo que dice, sí pudo haber sido así. Sin embargo, no es la evidencia que tenemos, ¿ok? Tenemos la evidencia que podemos confiar en el Dios de Israel, en el Dios de la iglesia de nosotros. Muy bien, entonces continuamos. Ok, creemos en Dios no a pesar de la falta de pruebas, pero porque tenemos miles de ellas. No es fe ciega. Y quiero comentarles tres versículos rápidamente. No tienen que ir ahí, los pueden apuntar, pero Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Okay? Entonces nos empieza a dar la Biblia un ejemplo de qué podemos tener como prueba de que Dios existe. En Juan 20, el 30 y 31, dice, era cuando Jesús se le apareció a todos los discípulos, el de Tomás, que Tomás llega y que no cree, que le dice, mira, pon tu dedo aquí y en mi costado, etcétera. Y luego dice, hizo además Jesús, un versículo después, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de ellos, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, o sea, las que sí hizo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Él presenta señales en presencia de ellos. ¿Para qué? Dice, para que creas. Entonces, contrario a lo que la gente cree, Cristo vino y presentó señales. Y aparte, a lo largo de todo su ministerio, les enseñó de que miren, yo estoy sanando a alguien, bueno, el Señor a través de él. Miren esto, miren lo otro, la vista a los ciegos, la multiplicación de los panes y los peces. Todos los milagros que hizo son... porque qué fácil alguien que diga, no, yo soy Dios y no te lo demuestra. O, por ejemplo, cuando Cristo dijo, yo voy a morir y voy a resucitar. Pero tan sencillamente pudo haber dicho Jesús, pero voy a resucitar espiritualmente, algo que no se pudiera verificar. Entonces, pues bueno, pero no hizo eso. Jesús dijo,
voy a resucitar espiritualmente y en la carne. Entonces, ahora sí era algo verificable, algo que podía alguien decir, pues no es cierto, ahí está muerto. Entonces, no dejó el lugar a duda de que lo que dijo y lo que hizo él iba a ser cierto, de tal manera que de repente se les presentó en medio de ellos y le dice, ven, tócame, mete, soy de verdad. Entonces él vino y presentó evidencia de todo esto. Romanos 1:20 también dice, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces las cosas hechas también comprueban comprueban la existencia de Dios, la fidelidad de Dios. Dios vino a darnos pruebas de que Él existe, de que podemos confiar en Él. ¿Qué otras pruebas nos da Dios? Así rápidamente, nos da pruebas hay algo que se llama prueba de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que se digan muchas cosas y luego que vengan a suceder como se dijo, profecías, por ejemplo? Los matemáticos hacen estos estudios y son astronómicamente, o sea, tienes más probabilidad de ganar la lotería 2 veces o 3 veces seguidas que eso suceda, por ejemplo, o más veces seguidas. Se comprueba viendo el fine tuning del universo, cómo está todo precisamente ordenado para que nosotros podamos existir en la creación, en la historia, lo que les estaba comentando ahorita, porque por ejemplo la Biblia se basa en hechos reales, lugares reales, personas, gobernantes, todo que se puede verificar, descubrimientos arqueológicos que comprueban la Biblia. Dios también nos da pruebas en el área de la filosofía, nos da pruebas dando sus características. A mí me gusta mucho en Isaías 41, 43, 44 y 45, les recomiendo que lo lean, donde habla acerca de que Él es el único Dios. Dice, yo no conozco ningún otro Dios aparte de mí. Y una de las formas de comprobar eso que Dios nos da es, bueno, díganme a alguien más Isaías 41, 43, 44 y 45, esos 4 capítulos, y Dios dice, a ver, si hay un otro Dios que les diga el fin desde el principio, así como yo. No, es imposible que alguien se levante y diga, va después de Babilonia, viene Persia, y representa esto y esto y esto y esto, y luego viene Grecia y representa esto y esto y esto y esto y esto, y luego viene Roma y representa esto y esto y esto y esto y esto, y va a ser en orden, y luego que venga y suceda, y luego que nos dé profecías acerca de la venida del Mesías y que vengan y sucedan, y de estos tiempos y que vengan y sucedan. Esas son pruebas que Dios nos da. ¿Quién más? ¿Quién más da ese tipo de pruebas? Las filosóficas es otro tema por sí, y algún otro día las podemos hablar, pero son también muy contundentes. Entonces, Dios nos da pruebas continuamente, hermanos, con esto ya cierro. Se comunica, sin embargo, el problema aquí es que no nos damos cuenta que se comunica constantemente a través de estas pruebas que nos da. Abramos los ojos. Y mi recomendación es que cuando vean algo que Dios hizo en sus vidas, regístrenlo, hagan un récord de esto, un registro, acuérdense constantemente de lo que Dios ya hizo en sus vidas. Entonces, una de las palabras con las que quiero que se queden es con diligencia, fe y diligencia. Declara versículos de esto, de lo que has vivido, cultiva tu fe y la disciplina de acordarte de lo que Dios hace en tu vida constantemente. Puedes leer, adorar, estudiar, ten comunión, sé diligente, hermano. Y eso es a donde quería llegar. Sé diligente o sea, ten fe y luego sé diligente en tener fe, en acordarte de lo que Dios ya hizo, en no afanarte, porque constantemente se te bombardea de otras cosas
y pierdes la fe. Al momento pierdes la fe, pierdes tu confianza, pierdes tu certeza en que Dios va a cumplir lo que te dijo que iba a cumplir. Entonces quédate con esas dos palabras, fe y diligencia. Practica la fe y la diligencia. Acuérdate de lo que Dios ya hizo. Y ten confianza en que va a hacer lo siguiente que te dijo que va a hacer. ¿Qué? Pagar tus cuentas, pagar deudas, traer sanidad, lo que necesites. ¿Para qué? ¿Para qué quieres todo eso? Para poder servir a Dios, para poder cumplir lo que Dios te mandó a hacer en este mundo. Entonces seamos discípulos, tengamos algo para hacer para el Señor.